acaba de aparecer un informe, en este caso editado por el Senado latinoamericano, perdón, por el Senado norteamericano, estamos, pero en este caso es norteamericano, en el que se informa de otro país, también antigua colonia, en este caso española, en África, Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial hay una enorme cantidad de petróleo y hay una empresa que lo explota. La mayor empresa de petróleo del mundo se llama Exxon-Mobil. Paga esta Exxon-Mobil, sí que paga, no hace como las otras que no pagaban, esta paga al gobierno de Guinea. Y dice este informe del Senado americano que si aquello que cobra el gobierno de Guinea Ecuatorial lo repartiera equitativamente entre sus ciudadanos, que son pocos, porque en Guinea Ecuatorial tan solo vive 500.000 de personas, una cuarta parte de Barcelona, cada ciudadano de Guinea Ecuatorial podría vivir con una cantidad anual de dinero de $35.000, superior a la renta per cápita española, que es de $28.000. Los ecuatoguineanos podrían vivir con $35.000 al año. ¿Con cuánto viven? Con $500 al año, según nos informan Naciones Unidas. Esto significa que alguien se queda los $33.500 restantes. ¿Quién se los queda? Sigamos con el informe del Senado americano. El presidente, señor Teodoro Obiang Nguema, un sanguinario conocido en todo el mundo. ¿Quién más se lo queda? Su camarilla de amigos. ¿Quién más se lo queda? Sus ministros. ¿Quién más se lo queda? Sus familiares. ¿Y qué hacen estos ladrones con el dinero que han robado? ¿Lo guardan en casa? Ni hablar. Ningún ladrón guarda el dinero en casa. La mayoría de ellos han constituido sociedades pantalla para disimular el nombre, para guardar el dinero. ¿Y dónde guardan este dinero? En Madrid, en el Banco de Santander. Esta es la realidad. La pobreza tiene nombres. Y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables, que además en muchos casos coinciden con los responsables de la crisis económica, entre ellos el Banco de Santander, llenos de especuladores y de un señor de los mayores fraudulentos fiscales de España que se llama Emilio Botín. Así hay que decir las cosas y creo que vale la pena saberlo. Hay muchos que todos recordamos como dirigentes corruptos. Uno se llama Pinochet en Chile, el otro se llama Menem en Argentina, el otro se llama Fujimori en Perú, el otro se llama Somoza en Nicaragua, el otro se llama Suharto en Indonesia, el otro se llama Marcos en Filipinas, el otro ya lo he citado, se llama Mobutu en el Congo, el otro se llama Obiang en Guinea, todos ellos presididos por el mayor ladrón de todos, Hassan II de Marruecos. Cuando este hombre falleció hace 10 años, dejó en París, que no en Rabat, y a su nombre, que no a nombre de Marruecos, $50.000 millones. La misma fortuna privada que tiene hoy el señor Bill Gates, que es uno de los más ricos del mundo. Esto lo tenía él. Pero cuidado, mientras Hassan II tenía en París $50.000 millones, Marruecos debía en forma de deuda externa $20.000 millones. Su estimado monarca se había quedado 2 veces y medio la deuda de Marruecos. Y sin embargo su monarca era alguien perfectamente bien recibido en las cancillerías occidentales. Cuando Hassan II llegaba a Madrid, Juan Carlos decía: mi querido hermano, pues que vigile con la parentela, porque con gente de este estilo no se puede ir demasiado lejos. ¿Y qué pasa? Pues pasa algo más grave, que estos países han acumulado esta deuda y ahora deben pagarla. ¿Y qué significa deber pagar la deuda? ¿O tener que pagar la deuda? Igual que cuando nosotros tenemos una hipoteca. Significa, por un lado, hacer frente a los intereses y, por otro lado, hacer frente al retorno del capital. Cada año, lo que ellos nos envían a nosotros para pagar esta deuda, deuda que sus dirigentes tienen escondida en París o en Madrid o donde sea, cada año, para pagar esta deuda, estos países nos mandan una cantidad que oscila entre 5 y 6 veces más que la ayuda al desarrollo que nosotros podamos enviarles. Y la gente dice: es que la ayuda al desarrollo no funciona. Llevamos 50 años ayudando y no crecen. ¿Cómo van a crecer si les damos 1 y les quitamos 6? Esto es completamente imposible. Hay que perdonar la deuda. Y España puede perdonar la deuda. ¿Podría la señora Salgado perdonar la deuda y renunciar cada año a 900 millones de euros? Naturalmente. Si hiciera frente a algo muy importante, al fraude fiscal. Una universidad de Barcelona que se llama Pompeu Fabra elaboró no hace mucho un estudio sobre el fraude fiscal que los ricos cometen en España. ¿Cuánto estafan al fisco esta gente? 80.000 millones de euros al año. Y solo con 900 de estos 80.000 podríamos perdonar la deuda.
estamos en manos de delincuentes. Y decirlo con toda verdad, estamos en manos de delincuentes. Y nada más que esto. Esta es... ¿Y cuál es el último problema? Pues sin duda la guerra. Estos países no solo están sometidos a explotación económica, sino a guerra. ¿Y de qué es consecuencia la guerra? Pues sencillamente de las armas. Si no hubiera armas, no habría guerras, o se hacían con piedras, a los 15 días hubieran terminado. Las armas se fabrican, se venden, se gana dinero en el norte, se sufren y se pagan en el sur. Y démonos cuenta de algo. El tráfico de armas es completamente inverso al tráfico de drogas. Las drogas se producen en el sur, se consumen en el norte. Las armas se producen en el norte, se consumen en el sur. Con lo cual podemos llegar a sospechar, aunque no siempre podemos llegar a demostrar, que hay armas que se pagan con drogas y que hay drogas que se pagan con armas. No siempre lo podemos acreditar, pero hay un caso en que sí que se puede acreditar. Hace unos 16 años, los productores de coca en Colombia fueron informados que podrían mandar sus avionetas más o menos libremente a Estados Unidos, que la policía norteamericana miraría a otro lado y no impediría la llegada de avionetas para que vaciaran la coca allí. Pero que el gobierno americano a cambio les pedía algo, que cuando hubieran vaciado las avionetas no las regresaran de vacío, que esperaran que ellos mismos se los cargarían de armas y estas armas deberían dejarlas en el viaje de regreso a Colombia, a medio camino en Nicaragua, para alimentar aquello que se llamaba en aquel momento la contra nicaragüense. Pero hay uno que fue el cerebro gris de la operación. Casi nadie sabía nada. ¿Cómo se llamaba este señor? Se llamaba Bob Gates, que no tiene nada que ver con Bill Gates, y hoy en día es el ministro de Defensa del señor Barack Obama. Esta es la situación de cómo funciona este mundo. Y en este mundo del tráfico de armas y del tráfico de drogas, España ocupa un papel preponderante. Acaban de salir hace 15 días las estadísticas de comercio de armas en el mundo. España es el 6º país que más armas exporta en el mundo. Y una organización que todos conocemos, que se llama Intermon Oxfam, ha declarado que después de Estados Unidos, España es el país que más más municiones vende a las guerras africanas. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que si les pagamos mal el café, que si nos quedamos con su petróleo, que si después resulta que les cobramos la deuda externa abusivamente, y si al final les mandamos armas para que tengan guerra, esta gente vive mal. ¿Cuál es el primer problema? Hugo lo ha dicho muy bien, algunos mueren por el camino y ya no llegan. Ahora con la crisis quizás se haya reducido un poco, pero según el Ministerio Español del Interior, entre los años 2006, 2007 y 2008, 12.000 personas que se sepa fallecieron ahogadas intentando atravesar el estrecho o intentando llegar a las Canarias. Que se sepa, porque otros tantos deberían ahogarse sin que se supiera. 12.000 que se sepa. Hasta que llegó la crisis, entre un 60 y un 65% de la opinión pública española veía con malos ojos la llegada de inmigrantes. Desde que ha llegado la crisis, este porcentaje ha subido y ahora es de 82-83% de la opinión pública. Pues que me perdonen, aunque sea el 82, aunque sea el 83%, están totalmente equivocados. Y creo que están equivocados no por una cuestión de mala fe, la gente por lo general no tiene mala fe, sino probablemente por una cuestión de mala información. Porque les aseguro que si supieran en todos los sentidos qué representa la inmigración, recibirían a los inmigrantes como hay que recibirlos. Y como hay que recibirlos, con los brazos abiertos. Porque la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, no hemos hecho otra cosa que ir por estos mundos de Dios para ver dónde podríamos vivir mejor. Dicen los antropólogos que el primer Homo sapiens apareció en Etiopía, en lo que aquel tiempo, bueno, aquel tiempo no sé cómo le llamaban, antes llamamos Abisinia. Muy bien, pero cuidado, Homo sapiens lo hay en Tierra de Fuego. Imagínense ustedes de Abisinia atravesar Siberia, llegar al estrecho de Bering, porque si no podías alcanzar América cuando fuera invierno y estuviera helado y haciendo unos patines, y entonces desde allí ir bajando hasta el sur de Chile.
miles y miles de kilómetros, hechos, eso sí, en miles y miles de años. Esto ya viene de muy antiguo. Pero no hace falta ir a la prehistoria. Solo que vayamos al siglo XIX nos daremos cuenta. Ahora decimos, y es verdad, en Europa hay 30 millones de inmigrantes. Sin duda, hay 30 millones de inmigrantes. Pero en el siglo XIX, de Europa salieron 50 millones de europeos emigrando hacia las Américas, hacia la India, hacia Sudáfrica, hacia donde fuera en aquel momento. Y les aseguro que suponía mucho más la salida de 50 millones de Europa con la población europea del siglo XIX que la llegada de 30 millones a Europa con la población europea del siglo XX. Una isla como Irlanda quedó abandonada. Solo se quedaron en Irlanda el 10% de los pobladores. El otro 90% se marchó, la mayoría a Massachusetts. También de Italia se marchó el 50% de la población. Media Italia se marchó. ¿A dónde fueron los italianos? Eso lo sabe todo el mundo. A Nueva York y a Buenos Aires. Cosa que los argentinos, con una cierta gracia, nos explican. Un pequeño poema que quizá hayan oído alguna vez y que dice lo siguiente: los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, porque llegan allí con sus barcos. Esta es un poco la historia que hay que conocer de las migraciones. Y no hace mucho visité una isla preciosa llamada Menorca, que es muy llanita, pero tiene una pequeña montañita, muy pequeña, en medio de la isla, que le llaman el Tal. Y ahí hay una ermita, que es la referencia de la isla. Fui a visitar esta ermita, esta montañita, y me encontré con una placa en la pared, que casi por casualidad leí, y lo que decía aquella placa era una lección de historia. Magnífico. ¿Qué decía aquella placa? Esta placa la hemos colocado los menorquines aquí en esta iglesia de referencia para Menorca, en homenaje al pueblo de Argelia. Porque cuando en el siglo XIX teníamos malas cosechas de trigo y nos moríamos de hambre, íbamos a Argelia y nos daban de comer. Esto es la historia. Por tanto, lo primero que debemos saber es historia, y a lo mejor entenderemos mejor las migraciones. Segundo, ¿qué es lo que hay que saber? Estadística. Estadística. Hace unos años, un periódico bien conocido, que se llama La Vanguardia, en primera página y en domingo ponía un dato: España, segundo país de Europa con mayor número de inmigrantes. Que una noticia la ponga en domingo y en primera página La Vanguardia es importante, porque el domingo es el día en que la gente más suele leer el periódico, y la primera página es aquella que leen incluso los que no compran el periódico porque está colgado en el kiosco. Con lo cual quizás se generaba una cierta, digamos, alarma social. Pero afortunadamente La Vanguardia decía: si ustedes quieren saber más del asunto, acuden a la tercera página, que hay una ampliación de la noticia. Acudías a la tercera página y allí La Vanguardia te daba dos columnas de estadísticas. Una primera con los países de Europa ordenados por el número de inmigrantes. Y curiosamente, en esta columna España ocupaba un lugar destacado. No era exactamente el segundo, era curiosamente el tercero, pero se ve que una noticia, cuando pasa de la primera página a la tercera, pierde un punto en el escalafón. En que entonces España quedaba situada como tercer país de Europa. Pero lo interesante no era esto, lo interesante era la segunda columna, porque en la segunda columna lo que decía era países de Europa ordenados por número de inmigrantes, pero no expresados en cifras absolutas, sino en cifras relativas: inmigrantes por cada 100 habitantes. Porque cuando de verdad la población inmigrante es significativa, no es cuando hay muchos o cuando hay pocos, sino cuando hay muchos o cuando hay pocos por cada 100 que viven allí. Si nosotros solo miramos cifras absolutas de inmigrantes, España tendrá más que Andorra, pero si miramos cifras relativas, Andorra tiene bastantes más que España. Pues bien, en esta segunda columna, España ya no era el segundo ni era el tercero, era el octavo país de Europa. Hay que saber estadística para entender la inmigración. ¿Y qué más hay que saber? Pues sin duda economía. Hoy por hoy la inmigración resuelve muchísimos problemas económicos, y fundamentalmente dos, para no alargar más. Uno, la inmigración en España, pero también en otros países mediterráneos, resuelve el envejecimiento de la población. Nosotros hoy en día tenemos una pirámide que no es una pirámide habitual. Es que la pirámide, en el caso español, no es así como acabo de describirla, porque, como muchos recordarán, a finales de los 70, principios de los 80, terminó el llamado boom de la natalidad. Y aquellos que hubieran tenido que nacer, dejaron de nacer.
y si alguien estaba en las escuelas, que más de uno y más de dos habrá estado, se vaciaron las aulas de primaria, y se vaciaron las de secundaria, y se vaciaron las universidades. Pero aquellos que no nacieron en aquel momento, ahora ya no están en la planta baja, porque han transcurrido 30 años. Ahora están en medio de la pirámide, que es allí donde faltan. Y esto de estar en medio de la pirámide y faltar es terrible, porque en medio de la pirámide lo que existe es la segunda edad, y la segunda edad es la que paga pensiones de la tercera edad y paga la educación y la formación de la primera edad. De manera que nuestra pirámide es así, después hace un agujero así, y ahora se ha vuelto a rellenar un poco porque los inmigrantes han tenido hijos. Y para que un país funcione hay que tener llena la parte del medio, que es la edad laboral, que es la que sirve a unos y a otros. ¿Y cómo vamos a llenar esta parte del medio? ¿Con nacimientos? Difícil, porque los críos suelen nacer con 0 años y no con 30 años, de manera que por aquí no lo vamos a resolver. Entonces, la única manera de llenar esto se llama inmigración. Y la ONU tiene estudiado el tema. Y para que España pueda tener una pirámide equilibrada, según dijo la ONU en 1999, claro que la ONU no contaba con la crisis en aquel momento, haría falta que desde 1999 hasta 2020 a España llegaran 155.000 inmigrantes nuevos por año. Ya ven ustedes que no estoy haciendo una charla solidaria, más bien egoísta, que es lo que hace falta aquí. Y ahora hace escasos meses, Caixa de Cataluña ha hecho otro estudio y ha dicho que de continuar con el actual sistema de población y teniendo en cuenta que a lo mejor dentro de 2 o 3 años salimos de la crisis, a partir de entonces, y no hasta el 2020 sino hasta el 2025, harán falta que lleguen a España 240.000 inmigrantes nuevos por año. Desde el punto de vista económico, la inmigración nos resulta absolutamente rentable y beneficiosa. Llevo estudiando este tema hace tiempo. La presidencia del gobierno, es decir, la Moncloa, lleva años estudiando lo que se llama el balance económico de la inmigración. ¿Qué supone para las arcas públicas la inmigración desde el punto de vista de ingresos y desde el punto de vista de gastos? Desde el punto de vista de ingresos, supone recibir por 3 conceptos. Los inmigrantes pagan, cotizan a la seguridad social, si tienen papeles. También, si tienen papeles, se les descuenta el IRPF y a la nómina. E inclusive si no tienen papeles también pagan impuestos indirectos cuando atienden el IVA, cuando atienden la gasolina, el tabaco, el alcohol, lo que sea. Esto es lo que ellos nos dan a las arcas nuestras. Y nosotros de nuestras arcas, ¿qué les damos a ellas? Les damos sistemas educativos, les damos sistemas sanitarios, les damos protección social, les damos ayuda a la vivienda, les damos becas comedor, les damos plazas de guardería, les damos bolsas de libros y seguramente alguna cosa que me olvido. ¿Y cuál es el balance entre una cosa y la otra? Repito, publicado por la presidencia del gobierno. 6.000 millones netos a nuestro favor al año. Si tenemos en cuenta que en España viven 55 millones de habitantes, esto significa que cada uno de los habitantes autóctonos recibe cada año un regalo de la inmigración de 105 euros por año. Eso es lo que pasa. De manera que, desde el punto de vista económico, si la gente supiera todo esto, cambiaría un poco su pensamiento sobre la inmigración.